Tengan muy buenos días, amados hermanos. Sean todos bienvenidos al culto dominical. Y para comenzar, vamos a alabar el himno número 35 del Himnario Bautista. Sí, himno número 35 del Himnario Bautista vamos a alabar en esta mañana. Fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque Él es tu viste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Otro himno vamos a alabar en esta mañana, también del Himnario Bautista, ¿sí? Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Himno número 9, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Verdaderamente, ¿no? El amor del hombre tiene límite, pero el amor de Dios es sin límite, ¿verdad? Y por eso alabamos a Dios. Vamos a alabar otro himno, el himno número 47. Himno número 47, Jesús es mi Rey soberano.
es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va. Paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Sí, en la última estrofa habla, ¿no? Señor, que pudiera ayudarte, ¿no? Solamente mi vida para que tú uses, ¿verdad? Para que Él la use, aún sin tener la capacidad o la condición, pero Dios puede eso elevar al 100 por 1, ¿no? Y bueno, vamos a alabar otro himno, himno número 397, firmes y adelante. Himno número 397, firmes y adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, vamos hoy en pos. Somos solo un cuerpo, yo
fuerza y uno nuestro amor. Firme ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese lonas, pueden perecer. De Jesús la iglesia siempre habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Preso honor y gloria, dada a Cristo el Rey, y por las edades cante así su grey. Firme ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Vamos a cantar otro himno. Himno número 211. Himno número 211 vamos a cantar.
Sí, hermoso este himno, ¿no? Aunque éramos pecadores, pero ahora por eso ya no confiamos más en nosotros, dice, solamente confiamos en su amor, ¿no? Y verdaderamente cuando los hermanos como desconfían de ese amor, ahí es donde verdaderamente llega la dificultad y la aflicción. Vamos a alabar otro himno, el himno número 325. Yo sé a quién he creído. Sí, himno número 325, yo sé a quién he creído. Disculpen, sí, vamos a el 296. Himno número 214. 214. Cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto,
salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz de glorioso Señor. Sí, por la gracia de Dios, ¿no? Y aún podemos estar en dificultad, nuestra alma cansada y turbada, dice, ¿no? Pero cuando miramos a Dios, a Cristo, ya eso como pierde valor, ¿no? No, como que ya no, como se podría decir que cuando uno está con Dios, la dificultad ya es nada, ¿no? Ya no tiene valor en nuestra vida, ¿no? Porque ya no nos apoyamos en nosotros, sino nos apoyamos en Dios, y Él es el que resuelve todas nuestras dificultades. Sí, vamos a seguir alabando así a nuestro Dios. Himno número 300. 373, buscad primero. Himno número 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya.
Sí, en esta mañana vamos a alabar hasta aquí, hermanos. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Por la gracia de Dios, los hermanos llegaron. Vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿sí? De verdad, también, ¿no? Escuchando, pensando, meditando. Yo agradezco al Señor por este precioso tiempo. Amén, hermanos. Ahora el pastor está desde egreso. Él ha viajado a Monteagudo. ¿Alguna vez han escuchado de ese lugar? Algunos sí, algunos no. Yo personalmente tampoco escuché. Pero pastor viajó y también allá el anciano Melgar, ¿no? Juntos están allá, realizaron diferentes actividades, conferencias, tuvieron reunión con las autoridades, ¿sí? Entonces los hermanos también podemos orar para que Dios trabaje y también, ¿no? Muy pronto Dios va a abrir una iglesia ahí, amén. Amén. Entonces esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono Alberto Mamani, quien va a orar por el culto. Adelante, diácono. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias en esta mañana. Por medio de su sangre usted nos ha salvado y también usted ha dejado la iglesia sobre la tierra, donde podemos adorar y glorificar y sobre todo escuchar la voz de usted. Realmente que la palabra de usted pueda reinar en esta mañana. En nuestro corazón también, así podamos recibir el mensaje que usted nos quiere dar en esta mañana, Señor. Señor, bendice a cada pastor, que también los ministros que viajaron a Lima para poder tener reunión de ministros, Señor. Señor, dele su gracia a cada uno de ellos, Señor. También cada uno de ellos, Señor, volviendo su corazón pueda traer. Así nosotros también podamos recibir, Señor. Señor, deseamos que el corazón que usted tiene hacia Bolivia, queremos también recibiendo y transmitir ese corazón a muchas almas, Señor. Realmente somos benditos por causa de haber recibido su gracia, Señor. Realmente la María entre todas las mujeres halló la gracia. Nosotros también hemos hallado esa gracia, Señor. No solamente queremos quedarnos así, deseamos anunciar el Evangelio poderosamente en Bolivia, Señor. Señor, muchas gracias por habernos dado su protección y su amor. Sobre todo el pastor Andrés está llegando, Señor. Señor, que por medio de él nosotros también queremos oír la voz de usted, Dios Padre. Gracias por haber levantado el siervo y por haber enviado desde muy lejos hasta Bolivia, Señor. Muchas gracias porque creemos de que tú trabajarás poderosamente, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Así, Señor, bendice el culto de esta mañana. Así queremos dejar en su mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana entre los hermanos, ¿no? Libremente, si desean pasar a compartir su testimonio, lo pueden hacer. Vamos a escuchar cómo Dios está trabajando en el corazón de cada uno, ¿no? Cómo Dios nos ha permitido pasar este tiempo también, antes de pasar a las presentaciones y actividades que tenemos. Y también quiero saludar, sí, a los hermanos que están conectados a través de la Jerusalén Radio en Bolivia, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta. También los hermanos que están conectados en las redes sociales, de verdad, ¿no? Ellos también nos acompañan cada vez que tenemos una actividad, el culto dominical, culto de oración con los pastores, y también los hermanos, ¿no? Que puedan aprovechar al máximo este precioso tiempo. Sí, entre los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar? Adelante, hermana. Buenos días, hermanos, pastor, buenos días.
No sé cuántos me conocen, ¿verdad? Hace tiempo que yo salí a testificar también cómo Dios trabajaba en mi vida, ¿verdad? Cuando estaba el pastor William, ¿no? Ahora también trabajó Dios fuertemente en mi vida y en mi familia, ¿no? Mi nombre es, para los que no me conocen todavía, María Eugenia Laura, de la reunión zonal número 12, Río Seco, ¿no? Nosotros tuvimos hace como 2 semanas atrás, justamente cuando había llegado Pastor Kim Kim-soo, una dificultad muy grande, ¿no?, en la vida de mi hermano Rodrigo. Él tenía, hace como 2 meses atrás más o menos, tenían que operarle, ¿no? Pero nosotros buscábamos así, gratuitamente, ¿verdad?, con el seguro SUS, pero la verdad no se daba. Le decían no hay cama, no hay quirófano, así, ¿no? Y así fue pasando. Entonces el martes de la segunda noche de la célula del seminario, mi hermano se puso muy mal, ¿no? La primera noche él asistió al seminario y el segundo día ya no pudo asistir, por la razón de que se le ha complicado en su salud, ¿no? El barro, la piedra de la vesícula se había ido al páncreas, entonces era muy dificultoso salvar la vida de él. Entonces los médicos también nos decían, ¿no? No hay médico, y en el Hospital del Norte también nos decía, no podemos atenderlo aquí así. Entonces, como que nosotros siempre queremos dirigirnos mediante nuestro pensamiento, así, ¿no? Mi familia no contaba con mucho dinero para entonces, y yo seguía buscando en mi corazón algo gratuito, ¿verdad? Pero en ese momento en mi corazón, ¿no?, sentía que debía recibir la guía, yo debía recibir, ¿no?, aunque no mis papás, pero yo recibía la guía. Le llamaba, ¿no?, a un siervo de la iglesia, le llamaba, así está mi hermano, ¿y ahora qué hago? Así. Y el siervo me decía, llévelo a tal lugar, así. Y era una clínica particular. Pero yo seguía viendo, ¿no?, mi bolsillo, la situación económica de toda mi familia. Entonces yo decía, ¿y ahora cómo vamos a pagar? Ese lugar es caro, así, ¿no? Llevamos al CIES, ahora que se llama Bienestar, en la Chacaltaya. Entonces pasa de que cuando el siervo me dice, llévelo ahí, Dios ya trabajó, me dice así, ¿no? Pero es tan difícil de creer esa palabra, hermanos, hermanas. Es muy difícil de creer en el instante cuando hay situación. Yo al menos, a mí así me pasa, ¿no? ¿Cómo Dios puede trabajar así de esa manera? No tenemos ni dinero y justo ahora se puede enfermar así. Entonces tenían que hacerlo un tratamiento aparte de la operación. Entonces la cama también subía a diario así, ¿no? Y el siervo me dirigía todos los días, me llamaba así, me decía, avance hermana, así va a avanzar, así, ¿no? Y había una palabra que trabajó en mi vida, ¿no?, en mi familia también. Yo casi a mis papás también, mis papás asisten a la misma iglesia, pero en Caranavi, ¿no? Entonces casi les obligaba así a que crean esa palabra. Dios ya trabajó así, ¿no? Podemos leer está en Romanos 8:28, dice la palabra de Dios, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo podía darme cuenta, ¿no? Cómo Dios me ama. Esto es a los llamados a su propósito. Entonces nosotros estamos llamados mediante Él, no porque nosotros hayamos querido ir a la iglesia
o a recibir la palabra de Dios, a recibir su perdón del pecado. No es nada mío así, ¿no? Y podía agachar en ese momento el corazón. Yo decía, Señor, realmente tú trabajaste así, ¿no? Y también Pastor Quinquinzú daban una palabra que todo se puede, ¿verdad? Las 3 noches predicaba la misma palabra. Y con eso más yo decía, todo se puede, así, ¿no? Decía que conforme a lo que ustedes hablen, serán oídos, dice, ¿no? Así Dios hará con ustedes, así. Ya, si el siervo me dijo que ya trabajó Dios, ya hizo todo, entonces ¿yo qué debo hacer? Nada, ¿verdad? No tengo la capacidad ni siquiera de conseguir el dinero, nada, ¿no ve? Pero entonces, ¿cómo trabaja en mi corazón Satanás también? No, que debes trabajar o que debes ver de dónde vas a conseguir el dinero, así, ¿no? Pero mi hermano está ahí internado. En la clínica le ponen los medicamentos, la cama sigue, el médico sigue, le operan y no nos dice cuánto vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, en un momento mi mamá me dice, ¿no? Ajustaremos las cuentas, ¿cuánto es por día? Así, ¿no? Yo le dije, mami, no ajustemos nada, esperemos el último momento, Dios va a trabajar así, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así decía mi corazón, ¿no? Así. Entonces, conforme a lo que hablen, así será hecho, dice, ¿verdad? Aquí está en Números 14:28, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Yo decía, sí, Señor, todo ya está hecho, todo ya está preparado. Aún esta situación tú permitiste, pero ya está hecho así, ¿no? Ya está pagado, ya está sano mi hermano así. Entonces, después de la operación, ¿qué faltaba? Que le den de alta, ¿verdad? Pero nosotros hasta el último momento no teníamos el dinero, ¿no? No teníamos. Pero yo, ¿qué decía? Al siervo Andrés, yo había llegado a través del pastor William, ¿no? Yo llegué a través del pastor William a los pastores, ¿no? Y me decía Pastor William, no se preocupe hermana, Dios ya lo hizo, me dijo así, ¿no? Ya lo hizo. Nosotros ya oramos y estamos orando también, así. Pero era tan difícil de creer, ¿no? Que mi hermano, que tal vez podía entrar, según los médicos, podía entrar a terapia intensiva, pero no fue así, ¿no? Yo estoy muy agradecida por eso, pero como les decía, hasta el último momento no había dinero, ¿no? Pero entraba una llamada también del siervo, decía, hermana, ¿cómo está avanzando así? Yo decía, bien, aunque no estaba bien, ¿verdad? Bien, decía así, bien, estoy avanzando. Si Dios hizo todo, amén, así lo hizo, así, ¿no? Entonces, ¿qué me decía el siervo? Amén, hermana, así. Ahora, vaya, salga de la clínica y busque el dinero, así me decía, busque el dinero. Donde Dios permite, le va a dar el dinero. Donde Dios no permita, va a cerrar la puerta, así. Entonces, ¿cómo yo había recibido esa palabra? Ya, y faltaba un día para que le den, ¿verdad? Al día siguiente le tenían que dar de alta, pero nosotros no teníamos el dinero, ¿no? Y con esa palabra que el siervo me dirigía, yo avanzaba. Buscando, ¿verdad? Una puerta se cerraba, pero la otra puerta realmente abría todo su corazón, decía, por favor, no sé si podría tener así, ¿no? Sí, no se preocupe, yo le doy, venga, así me decía. Pero entonces yo decía, se cumplió la palabra, así, se cumplió. A cabalidad se había cumplido la palabra hasta entonces. Y de ahí también, ¿no? Contamos el dinero así, un monto. Yo le dije al siervo otra vez,
tengo este monto, por favor, que Dios trabaje sobre ese monto. Ore por mí, ore por mi familia, así, ¿no? Entonces el siervo que me decía, sí hermana, avance, sigue avanzando, así, ¿no? Faltaba 1 hora para que le den de alta a mi hermano en la clínica. Entonces nos decía también el doctor, ya le vamos a dar de alta. Ahora le van a preparar para pagar, así, ¿no? Los documentos, todo eso, la factura, todo eso, así. Y también el siervo, faltando 1 hora, me había dicho, usted hermana, pida rebaja, así, ¿no? Pida rebaja. Y en mi corazón decía, ¿cómo la clínica me puede rebajar, así, ¿no? ¿Cómo la clínica me puede rebajar? Pero realmente, en ese momento que el doctor nos hablaba, yo pedía rebaja, por favor doctor, no sé si puede considerarnos, así, ¿no? Así esa palabra. Y el doctor me dijo, sí, no se preocupe, así, ¿no? Y así entró, ya hizo la cotización, todo ya, el resultado de la cuenta ya trajo, ¿no? Y la verdad no era el monto que nosotros teníamos, faltaba aún a eso, ¿no? Pero también recordando que buscara donde Dios permita, me va a dar, y donde Dios no permita, no me va a dar, así, ¿no? Y realmente Dios hizo en 5 minutos todo lo que faltaba, y faltaba un buen monto, ¿no? Yo llamaba así como que desesperada, así, pero también en mi corazón con esa fe de que me van a dar, así. Entonces ingresaba el dinero a la cuenta, ¿no? A la cuenta ingresaba, ya está, de tal lugar ya está, de tal lugar ya está, así. Aún los hermanos también de la zona de Río Seco sabían la situación, entonces una de ellas también, toma, aunque sea para tu pasaje, así, ¿no? Así se podía hacer el dinero, ¿no? Era un monto alto, no era poco, pero realmente Dios hizo, Dios había trabajado en una manera, pero hasta el último momento, ¿no? Hasta el último momento, ¿no? Faltaba media hora, en media hora nosotros en 5 minutos podíamos como tener ese dinero ya en la mano, ¿no? La caja se va a cerrar así. Entonces, yo realmente vi otra vez la gracia de Dios, ¿no? Aquel tiempo yo vi la gracia con mi enfermedad, que Dios había trabajado en mí. Ahora también confiando, recordando también la misma misericordia que Dios me había tenido, yo recordaba eso también para mi hermano. Ah, sí, Dios trabajó aquel tiempo para mí, ahora también va a trabajar en mi familia, en mi hermano, así. Entonces estoy realmente muy agradecida, hermanos, también por pertenecer a esta misión, ¿no? Porque los siervos siempre te guían, ¿no? Yo nomás me cierro, el siervo está totalmente abierto su corazón para guiarme, dirigirme, ¿no ve? Pero mi corazón como es, no, tengo vergüenza. Realmente Dios trabaja mucho en mí, ¿no? Mucha misericordia tiene, pero yo que tengo vergüenza, siento, ¿no? Ay, ¿qué me van a decir ahora? ¿Cómo me van a mirar? Ay, no es hermana así nomás. Así mucho salía de mi corazón, ¿no? Pero entonces ahora, una vez más me muestra Dios, cómo realmente Dios quiere dirigir aún mi corazón a través de la enfermedad de mi hermano, de la situación económica, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, estoy realmente muy agradecida, hermanos, por los siervos también. Gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿alguien más desea pasar? Testimonio, puede compartir. Adelante. Sí, adelante. 5 minutos, por favor. Vamos a considerar el tiempo. Gracias. Hermanos y hermanas, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Les estoy observando, viendo de mucho tiempo, porque yo me fui a Cobija-Pando. Les voy a contar mi testimonio bastante breve. Cuando estaba el pastor, sigue acá, el pastor Andrés Lin, me encargó una misión para que yo sea el encargado de recibir a los hermanos y hermanas en la iglesia evangélica bautista en el Prado. Y prácticamente yo no pude estar en esa misión porque estaba con una de las hermanas, no me acuerdo su nombre, y no fui. Eran 3 noches que era el seminario, y no pude. Imprevistamente, cuando yo fui a hacer mi trabajo, yo soy médico veterinario, hermanos, por la zona de Sencata. Fui a las 6 de la mañana, fui a atender un paciente y regresé a la clínica donde yo trabajo en el curso de Villadera. Y justamente cuando el semáforo estaba en rojo y amarillo es rojo, ¿no? Entonces yo quería pasar, pero imprevistamente un taxi muy aceleró y me atropelló. Yo no me desmayé totalmente, hermanos, porque me dio en el lado derecho del tórax y caí de cara. Yo estaba con lentes, pero más bien mi lente voló, pero yo no me desmayé. Y ahí estaban los del SAR y me recogieron. Le dije, por favor, mi mochila, mi celular, por favor, llámalo a mi hermana. Pero hicieron caso omiso. Los del SAR me llevaron al hospital Litoral de la avenida Litoral. Y la hemorragia era tan profusa que prácticamente no podía parar porque no había ni una enfermera en ese hospital, en el hospital Litoral. La hemorragia era bastante profusa de mi cara, porque me hizo volar casi todo el maxilar superior. Me dolía el lado derecho del tórax. Yo no sabía que tenía roto una costilla caudal que perforó el pulmón derecho. Pero yo no estaba desmayado. De ahí lo dije a la enfermera, por favor, llámalo a mi hermana. Lo llamaron, vino mi hermana Corina, yo soy el hermano mayor de Corina, y mi cuñado Zené Villagómez. Vinieron y la sangre era mucho. Llamó inmediatamente al doctor Agramont, del hospital Agramont en Villa Dolores, y lo dijo que mandaron una ambulancia y una enfermera con suero. Vino y me llevaron hasta Agramont. Mire, hermanos y hermanas, la gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan bueno, a pesar de que yo no cumplí en mi tarea de misión que me encomendó el pastor Andrés Lin, pero estuve ahí en intensivo, en la sala de intensivo, por lo menos una semana. Estaba con puro suero, sin comer. Yo le dije, por favor, tengo hambre, tengo sed. No, me dijo, tu pulmón derecho está perforado, entonces si quieres comer, te vas a morir. Bueno, le dije, mire doctor, también yo soy veterinario, conozco toda la situación, pero voy a aguantar. ¿Cuándo me van a operar? De acá una semana. Entré a quirófano 2 veces y me dieron una de las piezas más amobladas en el hospital Agramonte, hermano. Dios es tan grande, tan misericordioso que me dieron la mejor sala con baño privado, alfombrado, calefacción, y al dueño del taxi lo hicieron pagar. Cada día pagaba por lo menos 300, 400 de medicamentos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, hermanos. Yo no obedecí, no fui fiel. Desde aquella oportunidad, mire, hermanos, yo dije, Señor, he sido muy fiel contigo y yo quiero que tú me ayudes.
Pagaron los gastos los del taxi y todo, pero salí de ahí, tenía que ser terapia intensiva, la terapia intensiva, o sea, la fisioterapia yo lo hice solo. Seguí trabajando y mire, el pastor Andrés Lin me dijo, David, yo me voy a ir, le dije, pastor, a Cobija, avanza con la iglesia. Justo, me fui allá, estaba sin trabajo, pero nunca me faltó pan de cada día porque allá la gente me conoce, trabajo con puro WhatsApp. Y tampoco pude ingresar a la universidad. Y iba a una iglesia, la iglesia Koinonia, que el pastor era Joel Espinosa, le dije, mi pastor es en La Paz, el pastor Andrés Lin. Se cocinaron, informaron, hemos avanzado con la iglesia Buenas Nuevas, a Cobija, hermanos. Fue el pastor Andrés Lin con su esposa, con la hermana, fue el pastor, el hermano, diría, el evangelista desde Peralta, Justo Álvarez, los hermanos Freddy Ramos, y a través de la iglesia se congregaron todas las iglesias de Cobija en la iglesia Eclesia. Hemos avanzado con la iglesia Buenas Nuevas y el pastor Andrés me dijo, vamos a avanzar con la iglesia Buenas Nuevas. Hemos avanzado y eso me alegró bastante. No faltó mucho tiempo. Yo tengo un programa en Canal Universitario 21 de la Universidad Masónica de Pando. El sector me invitó a mí, hermanos, yo estaba sin trabajo. Mi nombre es David Janco, me invitaron a través del abogado Aris Humérez Alves, queda invitado como docente de la Universidad Masónica. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es tan grande, hermanos. Por eso aquí uno tiene que ser, todos debemos ser fieles a nuestro. Primero tenemos que colocar por encima de todas las cosas, primero Dios y después las cosas materiales, hermanos. Muchas gracias. Yo prácticamente me siento muy alegre de verlos a ustedes. Ahora, aquí se me ha presentado otra oportunidad para que trabaje en la Universidad Pública del Alto. Si es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, me quedo. Y si es la voluntad para que yo me vaya a Cobija, tengo que cumplir su palabra, hermanos. Muchas gracias, me alegra de verlos, hermanos. Este ha sido mi testimonio bastante breve. Gracias. Sí, gracias. Adelante, seminarista, pase. Sí, buenos días, hermanos. Yo quiero leer un versículo en Génesis capítulo 1, versículo 31. Voy a la lectura y dice, y vio todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Cuando recordaba este versículo, me traía como esperanza en mi corazón, ¿no? La llegada del pastor Kim para mí me ayudó mucho también, ¿no? Porque estando en el área de régimen penitenciario, como al principio, y parecía imposible todo, ¿no? Porque de parte de licenciados limpias y otros decían, no hay la capilla para poder realizar la graduación y la boda. Entonces en mi corazón entraba desesperanza, porque decía, entonces, ¿dónde vamos a realizar la graduación? En San Pedro, ¿dónde hay otro lugar, un espacio más grande? Entonces pensaba mucho, ¿no? Y de repente como de parte del coronel, ¿no? Y él decía, ¿no? La voz que yo digo, eso tienen que hacer, así. Lo que yo digo, eso tienen que hacer todos, así. Ustedes vayan nomás, ya yo hablé, ya está hecho, así. Entonces en mi corazón decía, no, pero allá dice, no hay campo, no hay espacio, no se puede, tiene otra actividad. Pero el coronel dice, ahí es el lugar donde se va a hacer, así. Entonces podía ver, ¿no? Como dos tipos de pensamiento, uno contra Dios y uno a favor de Dios, ¿no? Y yo también podía ver, cuando yo miraba la situación, no se puede, difícil, no hay, pero el otro lado decía, sí hay,
todo es posible. En un tiempo llegaba como un día antes de que empiece con el pastor King, me llegó como mucho pensamiento. Yo ese día totalmente fui a dejar unas cartas de invitación y ya para regresar a la iglesia, como algo me paró delante de mí, me detuvo. Recibí mucho pensamiento recibí ese momento. Todo contra la iglesia, todo era contra la iglesia. Ese momento a nadie contestaba llamada, ni al pastor Andrés le contestaba, ni a los ministros, ni a los hermanos, a nadie contestaba totalmente. ¿Cómo me entró? Contra la iglesia. Pierdo mi tiempo, no se puede, trabajas, nadie te paga, tienes, no hay, así. Muchos pensamientos recibía. Y todo era contra la iglesia. Y estando afuera durante todo el transcurso del día, ¿no? Pensaba mucho. Hasta que Pastor Andrés me escribió, ¿no? Yo le dije, pastor, así me siento ahora, no quiero volver a la iglesia. Así estoy. No quiero. Venga ahora a mi oficina. Pastor, yo no estoy en la iglesia, estoy afuera. Desde la mañana hasta ahora estoy afuera. Después de media hora me responde, venga a la iglesia ahora, vamos a hablar. Pero yo no quería volver a la iglesia totalmente. No quería volver a la iglesia. Pero ya de repente ya voy. ¿Con qué cara voy a ir a la iglesia? Si pensaba, ¿no? ¿Qué van a decir mis compañeros de mí? Se perdió, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? Que recién viene. A la hora de la cena llegó, ¿no? Entonces, entrando con pastor, y me le expresaba a mi corazón cómo estaba ese momento. ¿Por qué pasó todo eso? Expresando como también me decía, ¿no? Sí, es un momento donde el corazón más se aflige. Satanás igual quiere trabajar ese momento, viendo la llegada del siervo. La bendición va a llegar, pero Satanás no quiere que tú recibas la bendición. Así. Por eso ese momento Satanás ahora está trabajando. Así. Satanás al mismo tiempo igual trabaja, igual que Dios. Así. Pero no te preocupes, avanza. Vamos a ver la obra de Dios. Entonces luego de ahí no decía, ya, vamos a comer. Yo tengo hambre, decía. ¿No? Y decía, sí, pastor, yo no he comido casi nada en la tarde, le dije. ¿No? ¿Pero por qué no comió? Harto hay que comer afuera. Así. Pues no me dio hambre, pastor, tanto pensar, ¿no? Ya, vaya a comer. Así. Pero no tenía ni hambre, ¿no? Entonces ese momento como surgía, en verdad Dios quiere trabajar en mi vida. Yo miraba, difícil para mí, difícil, así, imposible. Pero recordando esta palabra, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. La situación, la enfermedad, la dificultad, para Dios es bueno, porque en ese momento yo puedo volver otra vez a la palabra, porque el pensamiento me agarró, pero la palabra de Dios me hace volver otra vez a la iglesia. Entonces yo estaba muy agradecido, ¿no? Ese tiempo, porque también estando en la graduación, en la conferencia, Pastor King decía, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también decía, ¿quién quiere ser rico? Yo decía. Luego, ¿es rico? Sí, soy rico. Aún no hay nada, pero sí soy rico, decía, ¿no? Entonces esa palabra igual quedaba en mi corazón. El siervo dice, yo tengo todo por la palabra, ¿no? Entonces me daba más esperanza para poder avanzar. Y agradecía a Dios, ¿no? Porque aún estoy dentro del seminario, aún hubo varias oportunidades de querer salir de la iglesia, ¿no? La puerta está ahí, ya te puedes ir, ¿no? Sales solo, te puedes ir, pero siempre Dios te respalda por medio de la palabra, ¿no? Agradecido también porque mi familia también está dentro de la iglesia, ¿no? Viviendo, sirviendo, veo cómo Dios está también trabajando, ¿no? El día miércoles, recibía la noticia, ¿no? Mi hermana de 15 años, ¿no? Que no vive ni con mis padres, vive sola, ya se independizó, ¿no? Ahora está embarazada, así como para mí, chocante esa parte, ¿no? 15 años, ¿no? Mis primas tienen igual ya de 16, 18 años, tienen como 3 hijos ya, ¿no? Yo decía, mi hermana nunca va a hacer eso, así decían, ella va a estar en la iglesia, a escuchar a la misionera, nada.
todo lo contrario, así, ¿no? Pero igual agradecía porque por medio de eso ella también está poco más acercándose a la iglesia. Aún vive afuera, pero llega a la iglesia, ¿no? Yo veo que Dios en verdad cuida mi vida estando aquí en La Paz y recibiendo también el entrenamiento con el pastor Andrés y viviendo con los hermanos en la iglesia. Y yo pido, ¿no?, que puedan orar también, ¿no?, por mi familia y por todos los que vivimos en la iglesia. Eso quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, hermano, corto, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. Primero estoy agradecido a Dios porque las cosas que Dios está trabajando conmigo, nada más. Acerca de Reinaldo, yo soy el papá de Reinaldo y estoy con él, ¿no? Los dos en una sala, durmiendo todos los días, viviendo con él. Una cosa yo veo, Dios a través de su iglesia trabajó mucho con Reinaldo. Esta semana, otra vuelta, derramó mucha sangre, ¿no? Perdió sangre, reventó bolsillo, decía, ay, tan difícil es conseguir sangre, como los hermanos se preocupan, dar sangre a la otra vuelta, así. Yo pensaba mucho, pero entró al laboratorio, todo va a ir bien, no necesita así. Doy gracias a Dios por la iglesia, por los hermanos que oraron. Va a recuperar, yo creo que esta semana más estará en la clínica, aunque va a tener los costos, Dios también va a controlar todo lo que hay en la clínica. Muchas gracias, hermanos, por el trabajo que Dios ha hecho por Reinaldo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Escuchando los testimonios, podemos ver cómo Dios ha trabajado, hermanos. Amén. De verdad, esta visita del pastor Kim Ki-song ha sido de mucha bendición para todos, yo pienso. No sé si todos han participado en todos los eventos o se han perdido de alguno. Si se han perdido, pregunten a los encargados cómo Dios ha trabajado y van a estar al tanto, ¿sí? Entonces, esta mañana también vamos a escuchar la presentación, ¿sí?, del grupo Canto de Esperanza. Y vamos a invitar al grupo, ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, El Profeta y Salmos 8. Y para esto, mientras el grupo va armando, tanto los micrófonos y los otros materiales, voy a pedir a los hermanos, por favor, que puedan ir apagando sus celulares o ponerlos en modo vibración. Es muy importante esto para no causar interrupción durante el sermón del pastor. También voy a pedir que durante la prédica evitemos movernos, ¿sí, hermanos? Ir al baño o alguna dificultad que haya, a no ser que sea de mucha emergencia. Esto especialmente, sí, para que no causar interrupción durante la prédica, por favor. Y los hermanos que están en las redes sociales, en el Facebook, en la Radio Jerusalén, pedirles, ¿no?, que estén en una posición adecuada junto a su Biblia para poder escuchar la palabra. Esta mañana Dios va a hablar a nuestro corazón, hermanos, por eso desde ahora, ¿no?, desde el inicio del culto nosotros debemos preparar. Amén. Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza. Adelante, por favor. Hola, sí. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Sí, agradecidos a Dios porque también nos permite todavía poder alabar su nombre. Bueno, después del susto que pasamos, ¿no? Pero Dios, a través de todo eso, también trabajó en el corazón de cada uno de nosotros también, hermanos, ¿no? Yo un poco hablaba también con una de las diaconisas, ¿no? Eso le decía, Dios me enseñó a mirar a través de esta situación de diferente manera la vida. Yo debo agradecer a Dios cada día de mi vida y agradecer por todos mis seres queridos. Amén. Sí, vamos a cantar esta alabanza que dice El Profeta.
antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que hablar. Ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema adentro? Porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que andar, tengo que hablar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que hablar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Sí, otra alabanza también que, bueno, muchos de nosotros consideramos ahora así, ¿no? Después que recibimos la salvación. Al decir, te amo, ¿no? Más que mi vida. Eres, Señor, mi Salvador. Amén. Verdaderamente Jesucristo dio la vida por cada uno de nosotros.
tuvo misericordia de nosotros. Y ahora nuestra vida tiene sentido, ¿no? Con Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Sí, vamos a cantar esta otra alabanza, Te amo. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, Señor. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Diste la vida en el Calvario para darme la salvación, mi Señor. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Te amo más que mi vida, eres Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Muchas gracias. Amén, sí. Vamos a cantar esta vez con todos ustedes, ¿no? ¿Hay alegría en el corazón o no hay? Amén, sí lo hay. Gracias a Dios, Él nos dio la vida. Él puso sentido a nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Amén. Solo por Él vivimos, solo por su gracia nosotros podemos también estar presentes aquí. Por su gracia podemos participar aún del culto también. Amén. Si vamos a cantar entonces todos, ¿no? El Salmo 8, amén.
¿Un poquito recordamos la letra? Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre, ¿no? En toda la tierra, aleluya, dice, ¿no? Esa es la primera parte. La segunda dice, cuando miro los cielos, la luna y las estrellas, me pregunto qué es el hombre, aleluya, dice, ¿no? La tercera parte dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, aleluya. ¿Ven? Vamos a cantar entonces. Toda la tierra, aleluya. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos? ¿Les gustó? Sí. Vamos a preparar, ¿no? Hace tiempo ya con ellos también un concierto, ¿sí? Oren a Dios para que ellos también preparen. Y dentro de este concierto también inviten a sus familiares, amén, para que escuchen. Pastor también va a compartir el evangelio. Y como les estaba indicando, ¿no? En esta semana que pasó, tuvimos diferentes actividades, ¿cierto? Hay el área de CLF, también tenemos el área de IMEI,
IYF, régimen penitenciario. También dentro de CELEF está, ¿no?, o la iglesia, lo que son los cursos de teología. Y el pastor Kim, ¿no?, ha estado desarrollando diferentes actividades en diferentes lugares, ¿sí? Y también durante la visita del pastor, también teníamos una actividad especial con los niños. ¿Sabían, hermanos, esta parte de los niños? ¿Han escuchado? ¿Han invitado a sus sobrinos, a sus hijos o no? ¿O no hay todavía? ¿O sus nietos? No hay. Entonces, no querían, dice, ¿no? El pastor decía, no, tienen que regalar dulce, tienen que hacer muchos méritos para que ellos lleguen, ¿cierto? Porque originalmente ellos no quieren, ¿sí o no? Satanás siempre trabaja, pero de alguna forma el corazón se abre, hermanos. Solo nos queda orar. Entonces, los niños tenían un tiempo muy especial en esta semana y vamos a ver un video, ¿sí? Este video ha sido de la actividad de Escuela Bíblica Soñadores, donde la visita de un matrimonio, ¿sí?, coreano que ha visitado, ellos han estado realizando esta actividad. Vamos a ver el video, por favor. Todos los niños en un día han realizado todas estas actividades, compartían, visitaban, tenían recreaciones también aquí en la iglesia, aprovechando la visita, ¿no?, del pastor Kim. Y bueno, también en las noches teníamos una actividad especial, ¿recuerdan? Con el pastor Kim en la iglesia Generación de Fuego, era gran campaña, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver también el video, por favor. El propósito de esta gran campaña evangelística es que se levante la cruz de Cristo.
Ya no más ustedes esfuercen para ir al cielo. 더 이상 이 죄를 씻으려고 노력하지 마세요. Ya no más esfuercen para limpiar sus pecados. 하나님이 다 씻어놨어. Porque Dios ya limpió todos sus pecados. 하나님이 다 의롭게 해놨어. Ya Dios ya hecho era a ustedes para que tenga la justicia de Dios. 이게 하나님의 의예요. Eso se llama la justicia de Dios. Sí. Dios nos permitió pasar un tiempo muy precioso, ¿sí? Espero que los hermanos hayan aprovechado al máximo, porque cada actividad, ¿no? Sí o sí había dificultad, eso yo por lo menos estaba escuchando y también compartiendo con los hermanos, ¿sí? Por ejemplo, lo que compartió, ¿no? El seminarista, no sé si recuerdan, el seminarista Carmelo decía, ¿no? Él tenía una dificultad, era con relación al área del régimen, todo canceló, dijo, ¿cierto? Y de verdad todo canceló en un día. Y no había nada, ¿no? Hasta yo me sentía impotente ese rato porque no sabía, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar? Si las autoridades dicen que ya no, que busquemos otro lugar. Y es toda una coordinación que hay en régimen. Recuerdo que fueron, ¿no? Evangelista y una diaconisa también al lugar y me expresaban lo mismo, ¿no? Entonces, ese rato yo solo pensaba, ¿no? Y recordaba una palabra, no sé si podemos leer esa palabra, está en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, que dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la excelencia del poder, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, antes de realizar la visita del pastor, nos reunimos con los ministros de Bolivia, porque ellos estaban encargados, ¿no? de diferentes áreas. Y el pastor nos compartía esta parte de la Biblia que a mí me llegó mucho en el corazón, que decía, ¿no? que tenemos este tesoro en barros y que 100% es para la excelencia de ¿quién dice? De Dios y no de nosotros. Entonces, ese tiempo cuando nos cancelaron, yo solo recordaba, ¿no? esta palabra. Decía, ¿no? ¿Cómo Dios está planificando así? ¿Cuál es el plan de Dios así? Aunque me sentía como confundido y en una situación impotente, yo al final solo descansaba y decía que sea de la voluntad del Señor. Si se hace, amén. Si no se hace, amén. Así, ¿no? Con Dios gano y con Dios pierdo, no hay problema. Entonces, eso estaba bien establecido en mi corazón. Y recuerdo, ¿no? esa tarde llegamos aquí a la iglesia, aunque teníamos una reunión, ¿no? con el coronel del régimen, y estábamos esperando a esa reunión, porque yo en esa reunión había puesto todas mis esperanzas para que otra vez se realicen la boda y la graduación. Y esa reunión iba a ser en la tarde, a eso de las 3 de la tarde, y comentamos con pastor y nos fuimos con pastor a la reunión. Y recuerdo que en esa reunión el coronel no estaba, el coronel tenía otra actividad, dice, ¿no? Y nos ha atendido su secretario supuestamente. Y el secretario nos dice, ¿no? Que coordinemos con él todo, dice, que él va a ver la manera de ayudarnos. ¿Y qué creen? ¿Nos ayudó o no nos ayudó? No nos ayudó. Y era a las 4 de la tarde, creo. Y era viernes, sábado, domingo ellos no trabajan y lunes es el evento. Entonces, al no ayudarnos, todo el trayecto, ¿no? Desde la dirección general hasta la iglesia, yo pensaba, ¿no? De verdad, Dios no quiere nada de nosotros. Dios nada, ni siquiera quiere que tengamos esperanza ni en ellos, ni en nosotros, ni en el mundo así. Entonces, en mi corazón estaba como quebrantado así totalmente, ¿no? Y tampoco tenía cara para ver al pastor así. ¿Qué puedo decirle al pastor? O sea, ¿qué más? Él ya sabe que no se puede hacer nada, no hay nada así, ¿no? Yo pensaba. Pero después, a eso de las 6 de la tarde nos llamó un teniente.
nos dice el coronel les está esperando así, vengan así. Y de verdad en esa reunión Dios preparó todo, hermanos, abrió todo, ¿me entienden? Y es así como vimos la boda, la graduación, la conferencia, algo que no planificamos. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo, hermanos. Por eso me gustaría que también todos los hermanos se unan a la iglesia, se pongan en los zapatos del pastor para experimentar esta obra. Amén. Amén. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor a través de su siervo, ¿sí? Vamos a invitar a Pastor Andrés Lim. Adelante, pastor. Sí, buenos días, hermanos. Ay, hermanos, hermanas, con Horizontes, Nehemías, libruta. Nehemías, capítulo mantapacha, mas Horizontes. Versículo capítulo mantapacha, Horizontes. Nehemías Horizontes. Kay kunamin kanko Hakalias pachurin Nehemías pa ruasqas nenqa kay rey Artajerjes is kay chunka wataña kan kamachisqanmanta kilsunisqa killapi noqa Nehemías Susa llaqtapi kashaqti wawqi Hanani hamorqa Judamanta ashkha runaspiwan chaypacha paykunata tapurirqani Jerusalenmanta hinata Judeomanta pichus llusp'isqanku llaqtankumanta chay wakin apachikushaqtinku chaykunamanta niwarankutaq presos apasqa kaymanta llusp'irqanku chaykunaqa qhipakurqanku chay chayqallapi paykunaqa may llakiypi may p'inqaypi kashanku Jerusalén llaqta perqasninpis thuñisqa kashanku punkusninmantaq ninaq ruphasqan kashanku nispa chayta willawaqtinku kunkama waqay tiyaykukurqani mashkha p'unchayta chari sinch'i llakisqa karqani ayunuta ruwaspataq mañakurqani hanaq pacha Diosmanta nirqanitaq tata Dios hanaq pachapi kay Dios niqanqa kanqa hatun Dios atiyniyuq manchachikunataq kanki kanqa trato ruwasqaykita sumaqta hunt'anki hinataq mana kusuqkunatapis kamachisqaykita hunt'aqkunatapis mana hayk'asaqarqankichu kunanqa mañayki uyarinawaykita tuta p'unchay kay mañakamusqayta kamachisniki Israelitas rayku yachakuyku noqayku Israelitasqa kontraykipi huchallisqaykuta ayllusniykipis noqa kikinpis huchalillaykutaq noqaykuqa ancha millayta apuni ñampaqaykipi kawsayku kamachisqasniykita hinataq leyesniykita kamachiyki Moisés neqta niwasqaykuta mana hunt'aykuchu. Ari kaykaman ñawrinchis. Wakin hermanos ninkuchari mientras no kay mana allin yuyaykunata atipaymanri nispa chanta hina tapurinkuchari
no entiende ni Jesucristo salva santa ni no cara ni sagra hasta empezó ya rispa evangelio ta Jesucristo ni carchis caspa Jesucristo cruz piña carchicuspa cheta no entiende ni no cara ni salvo ta despata churin Kankuna pis kunan parin tu kuini kichis chayna entienden que si cheri hasta empezó hermano salvo kaitawan Pai tata Dios pikreshas pa alikay tukuini okar tapuriwan ichari imayna tata no amana huchaliku manchuri nin ari ñawpa kawsaynin hina kiklami pun kawsaspa salvación no ganjisman kusikuita qawansi chiri mana ñakari kawsay maritinichu hasta msana pasha marisanispa hasta wampis creenanko chaypi ñakarinko ari tentaciones necta sahra yuykuna necta chaypi urmaspa ari ankunapis ajinachu kawsaynikis imanata kashan chay hermano tapurispa imanata tanoqa kay necta ruwasaqnin qankunapis kawsaynikichis imanata kashan qankunata hermanos sumaqmantachu kashan Sumaqmantachu hasta pues hermano hinachu ñak'arishankishis Noqanchis wakin runa suantinkuspa chiri palabrata wiriyta munanku chantapis yachaqayta munanku ahinamanta sunqunkupi huchayuq kaspa chanta paykuna yachayta munanku chiri imantapas noqa kay hucha ñak'arichwan chayta ruwasaqnin Chanta naganchis palarinchis ichari palanchis paykunawan imata shay salvación hermanos salvación ichari ari may mancharinan karchaymanta karunchasqa ichari Ari picha mana nada ite ejak yakupi Ari oltikushaspa chanta awañushakti imananta Noqapis wakashaspa yakupi ashka suwañuq kanku nadashaspa Chanta wakinpis yaykunku salvananpaq kuskamanta chanta wañunku chanta mana wañunaspa tukuy kallpawan ichari salvakuyta munan chanta yanapicha yanapaqaykutinpis chaytawan ari yaykuchispa Chayraykus picha salvaq suyarinantiyan imatataq suyarinantiyan ari kallpan tukukunanti chari chanta yaku mayakshaspa ari recién chaypi yaykuytawan orhun chari aswanpis kay wañushan chay kallpayuqraq chay pay salvakuyta munaspa luqsiyta munaspa ari ahinata ruwan picha chaqamanta nadayta yachan chay imatataq ruwan Ari chanta apurita soyan ichari mana kallpayuq kanankapuñata k'aspiwan yaykun chanta k'aspiwan paqmarpaytawan ichari awrhunanpaq astawan kallpayuqraq kaqtin ari tukuy imatapi munan ichari kawsay munaspa chayraykus kuskamanta ariskaninku yaykuykunku chayraykus chayta salvanapaq yakumanta salvanapaq ichari chay kutipi ari kay runatas paraspis chari qan hap'inki salvación taychiri qan salvasakankipas astawan maymatata salvasakanki chay yakumanta chari noqa salvación tap'ikuni chay yakumanta hinata wañuchirqani chari maypitaq yakupi mayunpi chari chantapicha astawan nadayachaq salvan yakumanta chari chayraykus noqa salvasakani yakumanta chay mayumanta ari kikinta parlarispapi runacha huchayuraq kan chay runawan
Arigankuna mandamientos untiatingichu mana ichiri mana tikunchinallatak qankunapi ashka huchallikuspa hasta wanpis huchallikushankura imatataq niytamunan huchapi ari chaypi awqakuspa qankuna chayta entendiatinkichu hermanos ari huchapi urmaspa chanta pay kikinmanta lluqsiatinchu mana ichari huchallispa ñak'arispa chantapicha kay yachaqpitaq chayta yachan ari pichayashaq huchamanta salvananpaq Jesús ichari Jesucristo qankuna mana yachankichis chuchaqamanta imaraykuchus huchasnikichistapis mana qankuna allinchayta chantapitaq sinchimanta chaqpitaq chay hermanos Jesucristo hamuspa chanta imanatata ruwan chaypi noqanchista salvaspa chayrakus noqanchispi salvacionta maymantataq hap'ikunchis huchas ninchismanta chay mayumanta ichari palanamanta nonchis huchas ninchismanta salvasa kanchis Tata Dios ninchisnata Jesucristo nakta chayraykus palanchis imatat palanchis noqa salvación tahap'ini maymantataq huchamanta imaraykuchus tukuy qankunapikuna chaypi kashankispa chaykuna wañushaspa chiri manani pila simuyatispa huchallispa ñak'arispa phutipi kaspa Diosmanta karupi kaspa chaypi huchapi wañushaspa chantuq puchinakanchispis ay mana ñatinichu Dios ni nispa ichari ari mana ñatinichu iskay makista uharispa chantapicha manaraq chayman chaychari imatataq ruraytawamunan kaypawan ichari yakumanta lluqsimunan ajina chay hina runa hina ari yakullata Jesús ko aynata chari ari ñak'arin sinch'imanta chantastawanpis mana yatinichu ninchay mana ruwanñachu chay ratupi Señor Jesús ninchis pay salvawanchis ari chaypi nanchis creatinchis chayrakus Jesucristo hamun chaypi ñak'arichis sakas puchis ninchisnata chayta hap'ispay chari chaypi salvacionta maymantataq hap'ikunchis hermanos ari huchas ninchismanta ari noqanchis chay salvacionta entiendenchispis palanchispis imatataq palanku noqa salvación hap'ini noqa kani chayqa runa chayqa amati sumaqmanta kashan ari Bibliapi nin chayqa runa kani limpu runa ajina ichari hermanos qhawarisunchis qankuna Biblia tiyapusunkichishu Hechos librota qhawarisunchis Hechos capítulo manta pacha qhawarisunchis Hechos capítulo manta pacha versículo 15 chunka pusaqniyoq manta pacha kaypi ima nishantaq ari Pedro pis kaypi paypalan noqanchis hina parlallantaq imantataq paypalan noqapi salvación hap'ini nin kunanpaqari ari sumaqmanta uyarispa qankunapis entiendespa kay salvación nekta astawanpis imanataq Pedro salvación tapikurqa chanta salvación niwan kikinchu wajinachu aynata qhawarispa chanta Pedro entiendespa kawsayninchaqamanta wajinamanta karqa Tata Dios betoqarispa ari kay pawan sinch'imanta paypi llank'aspa hatunmanta noqanchispis palansichiri noqa salvación hap'ini ari Jesucristo wañuyniyta noqa salvasa kani limpu kani Tata Dios patachurin astawanpis chay salvación hap'itawan creespa ari wajina Pedro mantichiri chanta ari tukuristingu kunanparin chaytapis qankuna qhawariyatiwas cosa pachacho hermanos Pedro pues parlallantaq kaypi kay 15 chunka pusaqni qusqamanta ñawrisunchis tiyapusunkichis Hechos capítulo manta pacha versículo 15 chunka pusaqni manta pacha ñawrisunchis Pedrotaq paykunata nirqa Diosman kutirikuychis sapa uqnikichis bautizachikuychista Jesuspa sutinpi huchasnikichis pampachasqa kanankupaq Diostaq Espíritu Santota qosunqachis
Ari Pedro Espíritu Santo apispa ichari ari paypi kawsaspa hatun manta llank'aspa charakus echansichari Pedro hatun siervo kasanta hatun kamachita Diospata qankunapis hatun ari kamachita Diospata chukankichis ari kaypi sumaq alumnasichari amén aleluya ninku ari tata Dios bendiciones chata pishamana kutichin chayta chay maldición tachapiqa mana ichari ari yachaqa sunchis imanatata kay hermanos sonqonku kucharisqa kashan sumaqmanta kutichimuspa qankunapis kikillanmantataq Pedro Salvación tap'irqachiri ima taq wajinamanta kasha Pedro hatun siervo chay tukuy runas yachanku tata Dios ojarispa kay pachapi chanta qhaway kamachini tata Dios tukuy ima bendición payta siervo pastor suparta hina ichari ari tata Dios tukuy punku kicharispa paykunapaq aswampas kawsayninchis noqanchis salvación p'ishipis astawanpis chaypi qhipakusparaq ari mana puriatinchu ichari ñawpaqman kaypi ñawirinchis Pedro nispa imanatata Pedro salvación tap'ikura hermanos qankuna ñawirinkichischu Pedro imanatata salvación tap'ikura ari qankunap salvación ichista qhawarichis kunaparin ari chayta rispa chayta chaspa chanta Pedro hina kawsayninchis chaqaspa kunanmantapacha tata Dios ojarispa chanta tukuy ari huchas ari fungo kichirispa yanapasonqachis imanatata Pedro salvación hap'ikura qhawarisunchis kinsa chunka pusanipa inatishan Pedro taq paykunata nera Dios ari paykunaman palachan willachinchari hermanos qankunaparin allimanta yarichis ichari chunka 15 noviembre killapi ari kay iglesia purapi ari allinmanta uyarichis nishan Pedro ahinata palachan noqa salvación tap'ikura niñawpa taqankunata tisman kutrimunikichis tiyan nispa pay kawsayninpi tisman kutrimuspa qankunapis tata Dios kutirispa imanatata Pedro kutirirqa tisman pay karqa pescador ichiri sapa watas llank'aspa sumaqmantichin aswanpis Jesucristo chayaspa chanta ch'aypaykita wich'uykuynin ari yaku ukhuman pay yachayninman hina chay ukhupi mana kanchu challwasnin chanta Jesús nin wich'uy nispa chanta ari chay askha yachaynin chay yachaynin aswanpis up'uchay Jesucristo tinguspa ch'aypaykita wich'uykuy ama yachaynikiman hinachu wich'uy ari noqa palasaqaykiman hina hinata paykuna nispa ari chanta Pedro mana hinachu mana chay hinamantachu pay mana yachanchu ari p'achan ichari ari limpu hina ari mana ima tiyapunchu nima ch'iklla hinata astawanpis chay ch'isipi mana niwistota hap'ispa chanta chaypi uyarispa Jesuspa nisqanta chanta ch'ipanta wich'uspa ari ashkata chap'ik manachu ari ashka ichari chanta pay nispa imatataq nirqa chanta pay nirqa noqa huchayuq kani chanta Pedro khuchichakurachu imaraykutaq pay ahinata palash noqa huchayuq kani nispa aswamp tukuy ch'isilla ch'ipan wich'uspa sinch'imanta llank'aspa imaraykutaq pay Jesucristo ñawpaqanpi huchayuq kani nin noqa pita chay chayamanta huchayuq picha Jesucristo manta karupita tata Dios palabramanta chay kawsaqkuna ari yuyayninkuman hina chay huchasapas kanku ari palasankuman hina huchakuspa wanchispa chanta aswanpis ari kawsanchis panchaypita huchayuq picha karupita Diosmanta kashan munayninman hina kawsan ari charaykus Pedropis watasta
chanta Jesucristo palabra chagamanta yachayninchis yuyaninchis chay mana chaganchu noqa huchayuq kani tat Jesucristo karunchakuna ch'ili runa kani kunapak rinpis qankuna ichapis wakin nikichasnata parlanchu pastor no huchayuq kani noqa Diosmanta karupi Iglesiamanta karupi noqa munani imagina kawsay no huchayuq kani noqa ch'ili runa kani karunchukunagamanta ari pitaq kunapak yanata parlan ari chanta tukuy saqaspa ari barcon saqaspa chanta Jesucristo qatispa Jesús imanerataq Pedroman tukuy qankunakunanchis isiripunkichis nin chanta Pedro yarispa imanerataq noqa mana nin ari kay saqra ichapis nin noqa mana nishan noqa qanwan wañunaykaqtinpis qatisayki nispa chanta Jesús nirqa kinsa kuti gallu takshaqtin ari qan kinsa kutita qhisachawanki nisha mana qina qhisachasayki nirqa Pedro chanta Pedro qhisacharqachu manachu ari qhisachaspa chay kutimanta pachapay tata Dios kutirispa ari kusqan para mis hermanos imatataq Pedro ruwarqa hermanos ari Pedro ari tata Diosman kutirimuspa imaraykutaq tata Diosman kutirimurqa ari noqas maymantata salvación hap'inchis huchamanta ichari maymantataq ari Pedro maymantataq kutirimurqa ari Pedro kutirimurashu manachu ari kutirimuspa maymantataq kutirimura ari payuyninman hina kawsaspa noqa creeni noqa yuyani noqa reparakuni hinata pay yuyayninman hina kawsas chayta pay qhisachaspa chaynita mana qhisachana chanta ari chay qhisachaspa ari Pedro nirqa hermano kunan uyari sumaqmanta kunan parinpi nin noqa tukuy yuyaynita yachaynita ari noqa chaymanta kutirimuni nin noqa watasta yuyayniman hina kawsaspa ñak'arini futiypi waqaypi ari wasita urmachispa familiata hinata pay parlaspa chanta kutirimuychis nin ari amin hermanos ari noanchis ñawpaqta kutirimunanchis tiyanta Diosman palabraman hinan kunaparin ichapis qankunamanta entienden que sichari Jesucristo tukuy chasnita pampachan hasta wampis yuyayninchisman hinara kawsaspa ichari ari qankunapis ari salvación hapis hasta wampis kawsaynin imaynataq kawsanqa Pedro hina waspa ñak'arispa ari chanta pay kikin yuyayninman hina kawsaspa supay ari paypi kawsanqa Espíritu Santo mana llank'atinchu ari chaytaqa kuna qhawariyatinki sichari hermanos chayraykus Pedro imatataq palan ñawpaqta kutirimuychis nishan maymantataq kutirimunanchis tiyan ichapis kunan parinqankunapis qhasparqa noqa Pedro hina ruyatini tukuy qhisachanqapis asnapas noqa mana nin kaypi tukuy iglesiamanta karuchikunku asnapas noqa mana noqa iglesiapi qhapakusaq astawanpas yuyayninman hina kawsaspa chay runa ari iglesia con trabajar con chanta qhawarispa
ñak'arinqa chari imaraykunaqa hina kawsani imaraykutaq kawsani hinamanta chanta hina phutipi kaspa charaykus chaynaqta ñawpaqta noanchis kutirimunas tiyanchay hermanopis hina tapuriwarqa noqa salvakuni pastor astawanpis ashkha yuyaykuna imatata ruwasaq ari ashkha kutita urmaspa ñak'arispa noqa salvasakanips imatata ruwasaq nin ari ukkutinapas uyarispa chari pastor nin ari ukkuti ataq chari ataq pachaq watas kawsaspa chanta magyata ruwan ichari ari chay atuq pachaq watas kawsaspa ari ñawpaqpi korepi mana tukaqchu chanta ari hatun kamachiqkuna ashkaspaykuna ichari chay kutipipis ari estudiaspa hinata chanta examen chamuqtin chanta ari gobierno capital Seulpi chanta chay wayna provincia manta pachka arurispa mana utukanchu ichari chantapis waqcha mana caballos kaspa ni burrupis chanta mana kanchu imapis ichari chakipi purispa ari ñapas mana limanta kaspa pucharispa yakus mayus torwas pasaspa chanta ari chay wayna kay lapaspin imataq kaymi anchurakunchay aguayo ichari ari chay waynapis ichari imatacha necesitan chay ojarkuspalla chanta ashkha p'uchay purispa ch'isiyamuspa chanta pay ñanninta chinkachispa montepi ari mana nimarijukunchik chari chanta manchachikuspa chantapis uywas chanta puritata mask'aspa karumanta pacharijukus imata rijukun ari k'anchay chanta kusapacha pichaqaypi kawsashan nispa chaypicha k'anchayqa chapuritata pay t'ikurispa chanta mana punku kanchu chari ñawpaqta ari rejaslla churaspa chanta kaypi pita kaypi kawsan nispa chanta pita kaypi kawsan chanta pita kaypi kawsan noqa chay ch'isi kaypi qhapakuymi ch'inlla kaspa chanta llamanta sipasa lluqsimuspa imatata lluqsimurqa hatun chukchayuq chanta yuraq p'achayuq hatun ari p'achanpis ichari qhatatis pampakama chanta chay runa rihusu pitata rijura sipasata k'achituta ichari ari mana maquillayuqpischu mana maquillayuqchu hasta k'achito kaspa hatun chukchayuq chanta paynin no asapitalla kawsani kaypi nin chayraykus mana qanta noqa kaypi hap'iymanchik qanqari kanki chari ari chanta sipas imatata ruranku tiyan ari kaypi sipas hasta nis imatata runaykichis tiyan mana hap'inaykichis tiyan ichari hasta hamsuwakin sipasas hap'iqanku ichari mana hap'inaykichis tiyan no akani gobierno manta watasta noqaychaqani aswanpas ñanta chinkachini kunan ch'isilla q'aya sut'aysituta mana nimata ruwasaqchu ama llakikuychu chanta noqa sut'aysituta lluqsipusa ama hina kaychu hinata nispa chanta chay sipasa
ya nispa chanta yaykuspa ari cuarto man yaykuspa chanta wasin como yaykuitawan chanta painispa sapallino causa ni chirichix mana ni mas canchinin ari kay pekan kepak chanta kaisut etari puino gasapallay causa ni kay pinispa chanta chero no yeritong ako sapacha si pasa ko sapacha nin ari chanta agwayon tak epirikusahting ari epirikusahting chanta ari pungkuta karispa chanta chero no ay pita ay uchuan kachu nispa chanta peni ay cantera kasun kesho ni chanta ay pa yara carga chiri mira kus tukuy punje kausan ari yara kawani chanta kusapach asu yari ni chanta chesi pasalo sitawan chanta ari cocina hapi chari wahi kus tak 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 ay na senang ishari ari chanta chay wahi na kharis ari pung ko uchikitan ta buscar kharchat chay warmi chesi pasa wahi kus imenta takriho kun kachitro con ichri mana uyallanchu son gompis kachito ichari chanta wayk'uitan uhme sapamuspa chaypi junt'ita kaspa chanta manas kawakichinichinin ayqa allinmanta mijuy chanta astawan munaspa willawanki chanta pay lluqsipun chanta chay tuna tukuy mijuspa misk'ita chanta sipasutamantaykimitan apaspa chanta pay t'ukurin ichri chay wayna imatataq t'ukurin q'aya sut'istu lluqsisas chanta examenta qawsas chaypi nuqa pasaspa funcionario kasaq chanta kayman kutimusaq imaraykutaq kutimuyta munan imaraykutaq kutimuyta munan kaypi solteros kaqkuna imaraykutaq kutimuyta munan sonqonpi qhipakuspichari k'acha sipasa ari sonqonpis ari k'achitumanta chanta nuqa kayman kutimusaq chanta napawan kasarakusani chanta pay imatataq t'ukurin chanta puritata t'ikumuspichari chanta anillo tukimata haywaspichari kasarakusunchis nispa chanta pay munanqachu manachu munanqachaykusa kanman hinata pay tukuy t'ukurispa yayninpi kasarakushanña ichari chanta kusisqa mijushaspa chanta wataspa conejitos hinaqa iskay ari hinata pay t'ukurispa chanta chay sipaswatamanta yaykumuytawan tukuykitachu mijunki ari chanta mesa apaspa chanta apaspa punkusqa chanta chay wayna rijuspa paypata qhipanta hinata chay lluqsispa yuraqchupa hatun chanta punkusqaspa ari faldan ukhupi hatun chupa hinata chari chanta punkusqaspa chanta chay wayna ñawinta pisqurispa imataq chaynin ari qhawarispa imataq chay chupakas hinata imataq chay qankuna chay película rijunkichu telepi mana rijunkichu Coreapi kankayashkamanta atoq karqa ari pachaq watas kawsan chanta chay wayna musparispa ichari kasarakuspa chanta kusisa kawsasqa chanta chaykuna tukuynin chinkapuspa ari chay chupa rijutun imataq chay chupa chanta reparakun atoqnin ari pachaq watasta kawsan chayra tumantu pasha payman charikuspa
chayta marikuta hap'ewan ay kunan taparakun chay se pasa sapallan causas bichari ari imantataq se pasa sapallan k'achito kasmu pamontepi kawsanman ichari chay ratumantapacha ay kunan manchachikun imantataq ayqasaq chantotaq mantapunku kicharita uchikitanta qhawarispa chantapa imantataq ruwashan chanta mesata apaspa chanta hatun cuchilluta ari chaypi afilaspi chanta punkuta apretas q'ayta ay nata manchikos ay imanakutaq kamiykuni ay imanakutaq kamiykuni kay kawsaynin tukuqa punqikunan ay nata manchachikuspa ay niraq kasarakunchu neqsmantapas niraqchu ay nata llakikuspa hasta wampis tiempo pasaqtin ari chanta chaysi pasi afilaspi chari chanta bay punku qhawrispa chanta chay wayna chukchasni sayarispa ari imata ruwas masuyna tiyan q'aykamkunan ayqanay tiyan nispa ari q'aykama suyan mancha imata pasanqa wañuchisa kanqa chanta chay wayna suyarispa ari paycha insi tuqapakunan suyarispa chanta ari mana sonaspa chanta pay q'ipirikuytawan chanta apuritayraspa ari mana qhaypaqarispa ñawpa qhawarispa llat'ihurispa chanta qhapantataq chaysi pasa qhaparimun imatataq qhaparimun imanakutaq qashanki hamuy nin chay wayna uyarispa chari chanta imatataq ruwan mana munaqnichu qanta ayna t'ikurispa kusachu chay ari chay hermano chayta tapus chari ay matataq ruwasay nin sapa kutin noqa urmani munaykunapi yuyaykunapi huchapi ari hinallataq chay aycha munaykuna yuyayninchis chaysi pasa k'achitupis kanman ay hina aychari qayllamuwansi astawanpis imatataq chanta rurayta munan ay noqa examen aprobadas chanta kutimusaq chanta kasarakusaq paywan ari paywan kusqamanta kawsayta munan astawanpis chanta yachaspa ichari imatataq yacharqa ari paychaqa mankasanta pitaq paychaqa manta karqa atuq ichari atuq ari watasta kawsaspa ari pay hina sipasman kutisqa ichari chanta sipas kutita k'achita kaspa kaypipis qaris ichari solteros casadospis qankuna sipasa warmita qhawrispa qankuna qhawrinaykistin ichari chay atuqsi ichapis watamanta kallantaq ari asnapas qarisma ari junkuchu ichari imatataq paykunika k'achito warmimanta astawan sumaq astawan allin ayna t'ukurinku ichari chanta ari purinku chay atuqwan chanta imatataq ruwanku chanta imatataq ruwan chay atuq chay qhari t'ukushata chiri kusisqa kashani imaynaqa kayman chamurqani kay wasiman kusisqa ichari chanta atuq imatataq ruwashan aynata cuchillo afilaspa ichari mijuna yaykumunña nispa pay sonso aynata chanta ashka qaris aynata ñak'arinku ichapis kunan parin ichari aynata t'ukurispa kawsayni allinmanta chay runawan
Ari chanta chay wayna yachaytawan imatata hechara. Mana si pasa chupayqa atoq. Ay, si pasaba yamsi. Wayna hamuy imraykuta hayqinki. Ch'isi faltar hamuy nin. Ari pay mana qawarispa t'ihuspa llichira puritata kawsayta munaspa. Ari palansichiri hermanos, ichapis ankunapis reparakuspa isha munayniykichisman hina yuyayniykichispa chay si pasajina qayllamun k'achitu kaspa chanta t'ukurinkis hinanuqa kawsansaq kusiypikas ari tukuy hina t'ukurispa chanta chay t'ukuy maymanta hamusupaymanta hamuspa yuyayninchis aycha munaypis maymantata hamun supaymanta hamuspa chayraykos nochis iglesia nekta Tata Dios palabra nekta chayta yachagaspa kunan pagrinchaykus palansichari imanatata Pedropis salvasa kaspa chanta pay salvación españolpa kawsayninman chayrqa imataq chay amora hermanos. Ari chay arrepentimiento, imata chay arrepentimiento ri. Ari no guys, imata chay tenita mana. Ari yeninchis man tukuy ima chay imagina causas pa chay manta. Icha pero chari chay ampis kamina chay runa hina chari si pasa kashit. Chanta chay pik chay yening manta kotirispa arrepentikuspa chay pe qasachaspa kay mana chay sipas chay wayna hina chay wayna ima manta arrepentikuna payqa chay sipasaqa mana k'achituchu pitaq pay pay wañuchiwanqa ichari ari sipasoymas may wayna hamuy nispa chanta mana risaqchu chantayqin ichari chay arrepentimientoqa munampis mana wanchuwanqa ñak'arisaq uyari kay sumaqmanta ari chanta t'ijurisu mana qhipa qhawrispa amén hermanos ashkha hermanos chanta salvación hap'itawan ari ninkuyayninchis k'achito nin chanta imatataq runku kasaransaq nin ari chanta astawanpis fracas Pedropis kunaparinpi parlaspa así ch'imanta nochis parayta munaspa detrás de Jesús sigue confiando en mí. Yo he visto la gracia. Ari no Tata es que grindari juni astams kawsaynin piña karipi kaspa. Chanta Pedro ninkunaparimpis imanitaq ñawpaqta arrepentikunin ari qankunapis kunaparinpi ichapis yuyayninchisman kawsaychis astams arrepentikuchus tukuy ima ñak'arinkichis ari chanta noanchis Jesucristo crespa chaypi imatata hap'inqa hermanos hucha pampachayta chanta salvación kaytawan huchamanta pampachas kaytawan Tata Dios Espíritu kawsan chanta chaypi sonqonchis ch'usaq kaspa ari salvación entonces papas kani limpo chan astampis kawsanraq ari mana arrepentikus ichari aman kay gustawan kayta munani yuyayni gustawan sumaqmanta kawsasaq ari hinata kawsaspa chay imataq ruwanqa ari Tata Espíritu nata yuyayninchiswan chaypi tukuy ñak'arispa
Ari mai pita kaira san khawri sunchis. Dios quiere usar grandemente. Ya está listo. Pero ¿qué era? Cabra. Resiste fuerte. No hay amor para el Evangelio. Mira, ese hermano está trabajando, manejando auto, casa, lote. Miserable. Sal, vive, desea. Luego vea en el mundo, según tu deseo, vívelo. Viviendo totalmente ya ruina, fracasa, recién corazón arrepentido, vuelva. En ese corazón no se puede, sal. Tengo que estar, ¿en dónde? Dos cosas. Esta mañana, como ese hermano, aunque salga,
entiende, te explica, genial, no tengo pecado, ¿por qué no tiene? Usted yo veo que maldito es, ¿no? Parte feo. Yo recibí la salvación, Jesucristo murió por mi pecado, cuando murió en la cruz me libró, soy justo. Testimonio excelente, testimonio perfecto, excelente. Su vida. Su negocio. ¿Qué voy a hacer? Me caigo varias veces. ¿Qué voy a hacer? Arian kuna kausetiki sehnate chari chai ato kuna tapis wanyu chesonga chis cherekus kuna arrepiente con el kichisten ai chamani ni mangina kauseni kichis manta chene manta pacha arrepiente cospa y chapeso ajen chiri chai se pasina waina kama imra ko egen que mata tarone kichisten arimana khawaris pat hijos pa ay kawanyu chuan que ahinate chari Ariveninchis parlan hermana cachito canque hamui ku causa sunchis cuscamanta ni matatarona y cristian chay waina hina ayaspa tu kuikalpawan ari konan parin palarense chari chicanta causerismanta casachaspa arrepenticospa chay pe apai apaspa no ganchi siervojina kankuna causaspa arimana viene kismana chichare echapes wakin arrepente con echare ñak arispa pote pecaspa mañana no maneni min causacho ari no tateos monellan todavía esa palabranta ajino atman tawakin echare ñak arinko urmas pachairaicos con ampagari no ganchis palarin chiri nemias de bruta Nehemías capítulos que manta pacha versículo capítulo manta pacha chaypinisha kay kunamin kanku naga Nehemías susallaqtapi kashaqti wawqay Hanani Hamora Judamanta Uhmashka runas piwan chay pacha paykuna tapurarqani Jerusalén manta hinata judíos manta pichu sullus pisqanku llaqtanku manta chay wakin apachikushaqtinku ari kay Nehemías Persiapi kasharqashiri chaypi hap'isqa kaspa chaypi ashka judíos Israel manta ari chaypi kaspa chantakin qhapakuspa chanta payta tisqhukurinta tarispa ripay chanta chay rey Persia manta ari payman saspa uqministrinakananpaq rey paladunpi ari binuta haywaspa rey pata qayllanpi mana pillapis chaypi katinchichari qayllapi
Arire paladumpi chaypis sirvispa. Chanta hasta wampis ese hermano de Jerusalén manta chamuspa. Chanta imitata palarga. Ari Jerusalén kunang manali mantacho nispa. Chay Jerusalén urmachisa kaspa. Chanta virispa Nehemías. Hatun putikui chemuspa songongman. Manamejita munaspa, yunaita munaspa, wagaspa chanta. Reman mañaspa, no. Al chanto eres, soy Jerusalén. Y mainata kasharga. Ari peras ning urmachisqa kaspa tunasqa. Chanta chay nanaynin chay ari chayta palaspa chanta Jerusalén arma apachis kachaspa cosa pachaqa munaykiman hina ruwamuy nispa chanta gobernador hinoqnispa ari pay kuyta tarinchari chanta chaytawan Nehemías Jerusalénman chaypi Ari pikuna chachana kukuna manaranku chuyacharanku pay hamun Jerusalén man imaraykuta hamun Nehemías ari uharita munan ichari chay per templo ta perganta ichari chanta chay perga ari ñawpa thay hark'a ichari chay llaqta ta templo ta chitukuy Jerusalén hasta kunan urmachisa kaspa mana punkunpis kanchu tukuy chayman yaykuyatinku apakapuspa paykuchispa suwaspa ichari ahina kashara chanta paytata Dios songowan reyñapampi mañakuspa payku yakuyta tarin chanta Jerusalénman kutispa chaypi judíos suwajiaspa chaypi Jerusalén perganta ruwaspa kay Biblia hina chay perga parlan ichari chayqa iglesia ichari imata hermanos chay perga iglesia aritata Dios kawsanchis mullanta songonchispi chay perga ojarita imatata ojarita muna iglesia ta chanta ari sumat songonchispi iglesia ruwaspa chantapis iglesia kawsayninchi sumaqmanta ruwaspa hawamanta pacha pita hamunman ari tukuy imaspa hamuspa ari hamunkupis astawanpis chay paranayta imananta hark'anichari chantapis iglesia mana chay parqallachu astawanpis yachaytsun imatata yachaytsunman ari chay parqaman hina chay allin kaqkunata ari chay rikun kay Nehemías libropi parlarishan mas k'arisun suq libro tawan San Mateo chunka soqtimanta pacha San Mateo chunka soqtimanta pacha versículo chunka pusaqnimanta pacha ñawrisunchis tarinkichus hermanos kuskamanta ñawrisunchis versículo yata chunka pusaqniyaqta noqataq niyki qanqa Pedro kanki kay chanka patapita iglesiata sayachisaq ukhu pacha atiyninpis mana iglesiaytaqa atipanqachu imata sutikun Pedro suti rumi ichari chay rumi patapi ruwanqanin ichari iglesiata ojaranqa aritata Dios qawanchis iglesiata hermanos ari kaypi qhawarisunchis imananta qan Pedro kanki kay chanka patapita iglesiata sayachisa nishan iglesia
ari kay templo chari ari kay ni tamunan kay tukuy hermanos salvos paykuna kuskachakunku kay pimani shantaq kan Pedro kanki chay iglesia sayachisani ukupachaq atiyninpis mana iglesiata atipanqachu nishan ari mana iglesiata chuqun iglesia hupi matata haywallanta atita yachayta tukuy tapis haywasmanpata ahinamanta chay ukupachaq atiyninpis mana iglesia itaga atipanqachu nishan iglesia ukupi imatataq tata Dios hagan hermanos imatataq atita yachayta munaykunata tukuy imata maypita haywan ari nihayk urmachispa chanta supay chay ni peor machete muchacho con iglesia supaya chari mana iglesia machete su tata Dios ari niña y chari hermanos chara ko supay urmachita munan kankuna songo kichita chay iglesia chay pergata urmachispa ari chara ko iglesia manta palas pa contrampe chanta puritata karanchuspa ay iglesia hina causa pepes iglesia chay pergacheta supaño pacta urmachita munan chanta hermanos karunchakoten iglesia manta ari chay pera urmas qaña chanta pergamana kate imataq kanqa imarunapis yaykamuspa chanta orjospa chantapis chay hermanos domingo pues que palabra oyarispa paykuna kusis qatarikuspa chanta chinkaripunku imaraykuchus ugrato tukuy qhipakuspa chanta usaqlla chay mana nima kanchu imaraykus iglesia sinchi allinmanta charik kaypi Nehemías Archanto eres bakay Jerusalén para chay punkos rupasa kaspa urmachisa kaspa chanta Nehemías pa kausin pay palacio pektia kompis ari chanta nyak arespa ayunaspa chay taroita manarqa chay perqa ojarispa iglesia tawtej manta min hermanos ari supay tukuy imaynata maskan urmachinapaq sonqos ninchistas chay sonqos ninchis chay iglesia chari ashka hermanos ninku chari tukurinku ari iglesia ichapis ay marakuta ashka eventos marakuta ruanku iglesia harkan hermanos qankuna mana evangelio paq kawsan que chay aysha munay ari aychata kallpan ari apaspa hasta allimanta iglesia paq evangelio paq tata Dios pis ari hermanos pi chanta bendecespa kunampis montagunamanta chayamuspa ichari ari chikantarde chayamuspa chanta convenio ruaspa autoridades Bolivia Argentina manta chay paykulapas llaqsispa aywayewta chanta evangelio uyarispa ari chanta chaypi waynasta Argentina mapayta munaspa paykuna campamento Argentinampi uyarinankupaq qhipan watata chayman rispa chanta conveniota ruwaspa waranqa runas ñawpaypi tukuy autoridades ari estamos alcalde ari hatunmanta kicharispa premios tukuy ima wakichispa mijuna hotel
chantapis lugar ta haywataman chaypi iglesia kananpaq. Ari chayman waynasta kachaspa. Ari mana Monteagudo tullapichu kay Bolivia pipis Potosí picharika. Ari chanta Tarijamanpis Trinidadmanpa. Ruranabaquimanpis Copusquilla. Tukuy nehman. Palabra yanapangichari kay pipis Bolivia piti poinsis kay pacha cárceles ajina Cochabamba pips evangelitoin paisa pitangrin pusa cárceles manin sapitayan chanta evangelito tiempo mana hermano rincho trabajo mar Santa Cruz pi hasta un hatun ari niña takancho hermanos yanapaq ari kay La Paz pi seminaristas tukuy Canchis lugares manrispa Ari Monteagudo pipis carceleta chaypinapis conferencia ruwaspa ari tukuy ninkuy harispa astawan pachaman chantamis cultura somos ari ruwaychis nin ari evangelio predicaspa chaypi palabra de kuspa salvación apispa warangarunas ari kaypi iskay pacha carceletasman ari yaykuspa ari Universidad Juan Jaibayev mana kanchu runas pichanin entonces kankuna pikunata kankichis mana kankuna runas kankichis hasta mana runa kanchanin mana kanchu runas songoyuq chayhina songoyuq tata Dios pa kawsaq sapawuq ari muninin kumahina kawsaspa kunan pagarin ichari napis ari Bolivia mañaychis kicharispa ichari tata Dios hatunmanta ari chaynata palitunaqnin nemiya sonqonta astawan hatun karqa kawsaynimantapis chay perqa tukuy masajespa chanta chayta ruwaq payacharqa kawsaynipi mana iglesia kanqa chay noqa wañusaq ari iglesia ukhupi kaspa iglesiapis ari palabra neta iglesia kuskamanta purispa kawsayninchispis tata Dios bendicean qaycharis chayta creencia kunaparin kaykama tukuy ch'asunchis Luego también, fin de semana, 8, 29, 30, reunión de ministros de solamente Bolivia en Cochabamba, ¿no? Realizaremos, todos los ministros viajaremos a Cochabamba. Sí.
Luego también sigue, estamos nosotros, ofrenda decidida, ¿no? Estamos orando, juntando. Entonces, de terreno de Achachicala, sigue estamos negociando. Si Dios está guiando esa parte también, los hermanos orando, nosotros preparamos esa ofrenda decidida, luego juntando pronto y compraremos ese lugar muy estrecho, si necesitamos. Sí, entonces, no hay más, ¿no? Anuncios, hermanos. Sí. Muchas gracias. Entonces, orando terminamos. Sí, Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Como Nehemías, su vida es muy lujosa. En el palacio vive. Su comida es banquete con el rey. También su casa, su cama, también todo. Abundantemente, no faltaba nada. Pero en su corazón, al escuchar como el muro de Jerusalén y como derrumbados, luego la puerta quemados, desde ahí, como fuera que perdió su vida, todas las cosas, llorando, orando y ayunando. Luego ahí pidiendo al rey aceptó, enviaba para reconstruir el muro de Jerusalén y la puerta. En ese libro explica nuestra vida de creencia. Después de recibir la salvación, nosotros vivimos verdad según nuestro deseo de la carne. Nuestra manera, nuestro pensamiento, pero esa vida, verdad, solamente trae fracaso y dolor y sufrimientos. Pero Dios Padre, ahí con las iglesias, recibiendo la guía de iglesia, acompañándonos, iglesia sufre juntamente y oramos. Iglesia también avanzando, juntamente avanzando. Entonces ahí verá la obra de Dios. También Dios sí o sí va a bendecir. Que dentro de la iglesia Dios puso las riquezas, el poder, todas las cosas. Esa mañana también los ministros de Bolivia, de todo parte de Centro y Sudamérica viajando, cuidando su camino, su vida. Ahí recibiremos también el corazón de Dios. Esta mañana dejamos todo en su mano, oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Ya termina, muchas gracias, ¿no? Sí. O tal vez aquí esta mañana, o primera vez llegaron aquí, primera vez. Primera vez. A todos son, sí, está llegando. Okay. O alguien también por vergüenza tal vez, ¿no? Así está levantando. Entonces los hermanos acercándose, puede saludar, saludando amablemente. Sí, amablemente, sí, qué bien, sí, muy bien. Sí, aquí como su casa, sí, su casa. Aplauso. Sí. Pues acercándose, saludando, amable. Alguien no se acerca ni saluda, me avise. Su nombre, sí, su nombre me da, sí. Entonces, sí, luego, entonces, todavía no quiere aprender cómo yo puedo predicar el evangelio. Aunque yo entiendo la salvación, pero yo quiero predicar a mi familia, mis también familia, quiere aprender. O también, si quiere escuchar más, el primer piso está ahí, ¿no? En corto tiempo, brevemente, aula del evangelio, ahí puede aprender. Luego puede preguntar. Luego desde ahora, reunión grupal, si casados, casadas, podemos reunirlos. Los guías de grupos, por favor, con el corazón de Dios, de la iglesia recibiendo, si necesita coordinar cada sus miembros. Ese cargo no menosprecie de grandes hermanos, ¿sí? Después de perder, no se arrepiente. Cuando Dios permite, ahí recibiendo, Dios va a bendecir, Dios va a guiar. Entonces, desde ahora, reunión grupal. Luego, yo hoy día también viajaré a Perú. Mi esposa anteayer viajó a Perú. Necesita, ¿no?, apoyar, servir. Entonces, yo ahora iré a Perú. Pido también oraciones. Sí, entonces, reunión grupal, hermano, terminamos. Sí.